Saludos y bienvenido a la Cueva Alfa nuevamente. Waldemar Serrano por acá. Estamos contentos y alegres que estés nuevamente con nosotros. Antes de que todo, le damos la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador, a el Ron Capó, hecho de sidra para Puerto Rico. Así que le damos la bienvenida a este nuevo auspiciador que está confiando en nuestro contenido y está confiando en nuestro producto. Así que bienvenido a Ron Capó y muchas gracias. Si te gusta el ron, el número 10 es espectacular, es el que yo utilizo en mi casa y le comparto a mis amistades. Hoy vamos a estar hablando sobre algo súper importante, que es sobre qué es la masculinidad. Y antes de comenzar con este tema, le doy la bienvenida a la belleza, a la princesa, a la que engalana este podcast, a la doctora Marilú Cintrón. Bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Este hombre a mí me tiene engreída, quiero que lo sepa. Siempre es bueno estar aquí. Marilú, cuando hablamos de masculinidad, regularmente lo asociamos con muchos conceptos. Pero da la casualidad que tú estudiaste con esta persona que va a estar aquí con nosotros. Es un estudioso del tema y le damos la bienvenida al doctor García aquí a la Cueva Alfa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo se siente en el día de hoy? Muy encantado porque está Marilú conmigo, ¿verdad? Mi mentor, mi gran maestro al que le debo tanto y siempre me da felicidad verlo. Y añadir que yo soy García Toro porque tengo madre. García Toro, muy bien. ¿Viste? ¿Y tú qué te quejas tanto de que tú ¿Viste? Exactamente. Tú y yo nos conocimos en Tele 11. Sí. Participábamos en un panel en donde estábamos hablando, ¿verdad?, de otro tema. De otro tema, sí. Y en el proceso nos contactamos y cuando estamos haciendo esto fue de la Cueva Alfa, Marilú de momento me dijo, mira, deberías de llamar a mi mentor. Y de momento le digo, ¿quién? Fulano. Y me dice, sí, ¿cómo tú lo conocías? Así que esto ha sido una conspiración. De hecho, como estamos vestidos es una conspiración. Que nadie aquí lo entendió, pero claro, es así. Eso es así. Cuando hablamos de masculinidad, y quiero que hablemos qué es masculinidad y después cómo surge en Puerto Rico, uno de los estudios más grandes de masculinidad en Puerto Rico y el Caribe. Así que vamos a empezar. ¿Qué es masculinidad para los efectos? Fíjate, la mayor parte de las personas nos hace esa pregunta. Ok. ¿Verdad? Porque la masculinidad es una cosa que se toma por dada. Pero cuando tú te pones a centrarte con la persona y tú le dices la masculinidad es un concepto. La masculinidad es una construcción. ¿Y qué es lo que eso quiere decir? Pues que la masculinidad es una construcción que está constituida por guías. Y esas guías te dan las nociones del comportamiento que una persona masculina debe tener. Y hago la salvedad que hay mujeres que tienen características de masculinidad también. O sea, que no eran meramente los hombres. Entonces, esas características de lo que es ser masculino han estado a través de los siglos en nuestras culturas, principalmente las culturas occidentales, a través del patriarcado. O sea, que el patriarcado centra la masculinidad y dentro del contexto de los estudios de la masculinidad en nuestro contexto occidental, hablando de Puerto Rico, Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos, la noción es de que hay una masculinidad hegemónica. Esa masculinidad hegemónica es la que traza el patrón de qué es lo que se espera que el hombre sea. O sea, que tú no te creas que tú naciste masculino, tú naciste hombre. Okay. O naciste mujer, que ese es el género, ¿verdad? Pero lo que es masculino tiene unas características bien específicas en cada cultura. En la cultura nuestra, los machos hegemónicos son muy pocos. Los machos hegemónicos son muy pocos porque es un patrón ideal. ¿Qué características tiene? Bueno, una de las características principales del macho hegemónico es que tiene que tener poder. Okay. Ahora, te digo que es ideal y que no es tan común porque una persona, como un gobernador, en un momento dado, se le puede considerar hegemónico, ¿verdad? Y por sus características, por esa cuestión de poder es temporal. O sea que tú puedes ser un hegemónico temporal en cuanto en el país había otros hegemónicos que no eran temporales, sino que estaban en esos puestos de poder y de arraigo social y de poder económico, además del poder político, como era Richard Carrión. Estaba en un tope. Seguro. Entonces lo que pasa es que el tope de la masculinidad hegemónica lo que hace es que lleva a los hombres a querer imitar ese patrón. O sea, yo quiero ser como fulano de tal. Entonces tú te das cuenta, ¿verdad? Que tú tienes una serie de hombres que son
masculinos que tienen un patrón para mirar como ese, pero no tienen condiciones de llegar a él. Entonces, tienen las características, pero no tienen el cómo. Ajá, por ejemplo, se supone que un macho masculino tiene que ser poderoso, tiene que ser trabajador, porque el trabajo lo define. Por eso muchos estudiosos dicen que la masculinidad del hombre que es violento y va a la cárcel se acaba cuando cierran la prisión. Porque el hombre que es masculino y es hegemónico tiene una de las características, el merodeo. Merodear es estar por la calle. Entonces tú tienes poder, tienes el trabajo como referente. Por eso es que muchas personas que no tienen trabajo la pasan tan mal en la vida y la gente no entiende qué es lo que eso significa porque no trabajan el discurso. Entonces una persona que está desempleada no tiene cómo sustentar la familia. No tiene como hacer las cosas que él quería hacer y entonces eso disminuye esa autoestima. Y la compañera sabe que la autoestima es un área de sumamente sensible, tanto en hombres como mujeres, pero que en el contexto de un hombre que no tiene trabajo, que no puede sustentar a sus hijos, que no puede usar la palabra todo bajo control, es una palabra bien común que nosotros los hombres usamos, pero ¿qué control tenemos? Ninguno. La noción vana, una ilusión de que tú tienes control sobre las cosas, porque el control, por ejemplo, el control del hogar, ¿qué quiere decir? Él tiene control sobre la casa, tiene control sobre la mujer y sobre los muchachos. Eso te estoy hablando de cuando iniciamos el estudio, ¿verdad? Y de una trayectoria histórica, porque eso ha cambiado grandemente hoy en día y en eso Marilu nos pueda dar una mejor perspectiva desde la visión feminista, ¿verdad? Ya las mujeres también asumen parte de esos roles. Lo que pasa es que en última instancia las estructuras sociales apoyan esos roles. Ejemplo es, a pesar de que eso está cambiando, que una mujer no puede comprar una casa si el marido no está con ella, si está casada, ¿verdad? Y cosas por el estilo se dan en otras cosas que están vinculadas a lo legal, vinculadas a lo religioso, vinculadas a lo educativo. O sea que todas las estructuras del Estado apoyan ese guión. Entonces el hombre se supone que sea honesto, trabajador, buen padre. Eso es bien importante, ser buen padre. Y muchas personas no lo entienden de la forma que se da porque en muchos de los hogares donde nosotros trabajamos y convivimos, el padre no está presente, ¿verdad? Entonces, erróneamente, una mujer que es una mujer trabajadora, que es una mujer que tiene todo en su lugar, no quiero usar la palabra, ¿verdad? O sea, que una mujer en buen español, yo puedo usar palabras como por supuesto, estamos aquí en YouTube. O sea, que por ejemplo, una mujer no se puede encojonar porque no tiene cojones, tiene ovarios. Por supuesto. Entonces, por supuesto. Lo hemos hablado. Bueno, pero una mujer que es capaz de sustentar su hogar es una mujer que es trabajadora. No es un buen padre, es una excelente madre. Y qué bueno que traigas eso a colación, porque lo hemos hablado algunas veces cuando estamos hablando de que una mujer es madre y padre. No. Realmente no es que es madre y padre. Está asumiendo una responsabilidad que la estuviera asumiendo su pareja, en este caso un hombre, y está asumiendo esa responsabilidad. Pero fíjate qué fuerte es el asunto, que por asumir lo que cualquier mujer o cualquier hombre podía asumir como responsabilidad con sus hijos, ya le adjudican la masculinidad. Exactamente. O sea, lo cual es erróneo. Pues claro. Y que nosotros habíamos, ¿verdad?, precisamente hablado en otro podcast anterior, que cuando tú asumes esa identidad de que yo soy madre y padre, yo estoy emasculando a esta figura que es fundamental para el desarrollo de un ego saludable en ese varón, porque está ahí, ¿sabes? Y es la cuestión de la construcción del concepto de ti mismo, del autoconcepto y moverte a una autoestima saludable. Y una cosa bien importante es que Jan está trayendo que para lo que a nosotros nos ocupa el doctor Víctor Iván García. Lo que pasa es que ese fue mi maestro. Yo le digo... Está bien, pero que la gente... De momento estamos aquí con el doctor y le dijiste Jan y la gente anda. Que para fines de lo que, ¿verdad?, es nuestra estructura y como estamos montados, estructurados como sociedad, el discurso que se transmite desde las estructuras formales del gobierno es un discurso que también es cultural. ¿Sabes? Y social, y por eso se refleja en esa estructura de gobierno. Porque es lo que nosotros hablamos entre nosotros y cómo criamos entre nosotros. Y entonces, pues, si yo subo una estructura de gobierno,
y yo me convierto en parte de ese mecanismo que hace política pública, yo la trabajo desde mi óptica donde yo le estoy quitando la responsabilidad a este varón por el concepto que yo tengo de lo que es ser masculino. Por ahí van los tiros. Dentro de las masculinidades y del estudio que ustedes comenzaron, 2001 fue más o menos. Sí. Ustedes encontraron que habían 7 masculinidades. Hay 5. 5, ok. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. En Puerto Rico, estos estudios sobre masculinidades se iniciaron con el profesor Rafael Ramírez y el profesor Medina, que escribieron ensayos. Ese ensayo famoso se llama Dime Capitán. Dime Capitán. Sí, es un ensayo donde Rafa Ramírez cuestiona toda la construcción de la masculinidad puertorriqueña y todo lo que significa en la cultura ser un macho, ser un hombre. Entonces, montado en esto, ¿verdad? Nosotros iniciamos un estudio a través del Centro de Investigación de VIH y SIDA que estaba en la Universidad de Puerto Rico, y a mí se me invitó como profesor, como director de la Escuela de Trabajo Social a formar parte de ese estudio con Rafa Ramírez. Ahí el proyecto Atlantea, que era un proyecto de la presidencia de la Universidad de Puerto Rico, destinó dinero para diferentes nichos de estudio. Y como nunca había habido un nicho de estudio, nicho es un grupo de investigadores, nunca había habido un nicho de estudio sobre las masculinidades, nosotros recaudamos la participación de estudiosos del tema de la masculinidad en Puerto Rico, en Centroamérica y el Caribe, ¿verdad? Y ahí se comenzó a hacer el diseño de los estudios que se deberían hacer en cada región. Y a nosotros nos tocó cómo se construyen las masculinidades en Puerto Rico. Y ahí es que comenzamos. Ya a esta época, Estados Unidos, Chile, España y otros países, entre ellos Brasil también, habían comenzado a hacer estudios sobre las masculinidades, pero aquí no. Así es que nosotros comenzamos a trabajar en lo nuestro, ¿verdad? Y parte de lo que nos guió a nosotros fue los estudios de Connell. Connell es un estudioso norteamericano que estudia las masculinidades. Y nosotros comenzamos a desarrollar una guía bien interesante, en un momento dado yo la puedo participar con ustedes, de lo que es ser un hombre masculino, ¿verdad? Entonces, esa guía de ser un hombre masculino, apareció algo entre los estudios que yo tengo, porque yo también soy criminólogo, y es un factor bien curioso que hay hombres que tienen unas características que Hans Stock, que es un estudioso del área, llama como hipermasculinas. Entonces, la hipermasculinidad, como puedes ver en el diseño, se incluyó como un rasgo de otra masculinidad que Connell no había considerado. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza el hombre hipermasculino? Es un hombre que es violento, es un hombre que hace de su masculinidad una caricatura. Tú puedes ver rasgos de hipermasculinidad en las fraternidades, que se dan cantazos para que prueben que son hombres, que pueden pertenecer. Las famosas pruebas. Eso sería lo que se conoce entonces como la masculinidad tóxica. Ahora te hablo sobre eso. Ajá. Sí, entonces, en las instituciones penales también están los hipermasculinos, que son los hombres que son los que acaban con el grupo. Recuérdate que la prisión es un espacio homoerótico. Eso quiere decir que son hombres que se erotizan entre sí. Allí no hay mujeres. A no ser que hayan, ¿verdad?, una serie de hombres que son o transvestis o que están afeminados o que han decidido que para subsistir dentro de la prisión ellos van a hacer el papel de mujeres o de receptoras sexuales de los otros hombres. Lo interesante es que los hombres que son hipermasculinos dentro de las instituciones penales terminan siendo hombres que también al final de cuentas se afeminan y terminan recibiendo sexualmente a otros hombres. Así es que entonces, con relación a lo tóxico, yo el otro día estaba escuchando una discusión de unos psicólogos que decían, yo no sé si tú concuerdas conmigo, ¿verdad?, que la situación es tóxica, el contexto es tóxico, no el hombre, ¿verdad?, sino que el hombre cuando se adentra en esa dimensión de esas relaciones que son perversas, esas relaciones que son dañinas. Que no son saludables. Bueno, pues, no quería usar la palabra saludable porque la palabra saludable la tienen como un chicle bien masticado. Pero a mí me encanta que con esto yo tengo unos refranes espectaculares aquí. Tienes refranes de la profesión y refranes académicos y personales. Estamos claros. Al revés, me encanta. Entonces, eso es lo que con frecuencia llaman de esas masculinidades tóxicas. O sea, que son personalidades que tienen la capacidad. Oye, porque yo te voy a decir una cosa, no todo el mundo tiene que tener una categorización psicológica de que algo está mal. Hay gente que es mala, ¿verdad? Hay hombres que son malos y mujeres que son malas y situaciones que provocan que la maldad salga.
Y ahí no hay ningún tipo de sello académico, ni psiquiátrico, ni psicológico. Cuando se hace este estudio, Ah. ¿cuáles fueron algunos rasgos muy peculiares del hombre puertorriqueño? Bueno, lo que nosotros descubrimos es que la mayor parte de los hombres puertorriqueños estaban dentro de la masculinidad cómplice. ¿Ok? ¿Qué es eso? Bueno, la masculinidad cómplice es una masculinidad que con relación a la hegemónica copia. ¿Ok? Él copia el patrón, es lo que yo te dije, el hombre que no tiene donde caerse muerto, pero tiene un carro, tiene varias mujeres, él emula, ¿verdad? Aquello que el otro tiene, pero que él no puede tener, y de la forma que pueda y de la forma que sea, él lo tiene. Entonces, ese hombre cómplice es un pobre hombre hegemónico. O sea, que es un hombre que copia está bien vestido, ¿verdad? Lo que Bien hace es puesto. sublimar. Sí, él sublima todo aquello que tiene el otro, pues él no lo tiene, pero él lo aparenta. Y entonces dentro del grupo social, pues... O sea, tiene un BMW, pero está en un apartamento de $450 en... Que no lo puede pagar porque Exacto. Claro, tiene ¿no? Él la- tiene el BMW por 3 meses. Exacto. Bueno, entonces tú tienes... Que sale, o sea, sale con una mujer con una tarjeta que la tiene trepada. Claro, pues ahí tú tienes dos, ya te digo, el hipermasculino y el cómplice. Exacto. El cómplice es el que se parece más a todos nosotros por ahí. La mayor parte de nosotros nos gusta aparentar. Pero entonces está en la masculinidad contestataria. ¿Ok? Ese es el hombre que cuestiona la propia estructura de hegemonía de la masculinidad. O sea, yo puedo ser un Mr. Mom, como dicen por allí. Yo puedo cuidar a mis hijos, a mí no me pasa nada. Yo puedo ser yo me quedo en casa porque mi mujer gana más y yo estoy tranquilo y satisfecho con ejercer mi papel de un buen padre. Ok. Entonces yo estoy en desacuerdo con eso. Y lo verbaliza. Yo creo que yo soy bastante contestatario en eso. Porque tú, al final de cuentas, tú tienes que tener tu juicio crítico y decir si estás de acuerdo o no de acuerdo con las otras, ¿verdad, Mario? Y eso se parece a la masculinidad cuidadora, que es entonces la Claro. donde se asume el rol de satisfacer necesidades de otros individuos, independientemente de que la sociedad como conjunto indique que ese no es tu rol. Claro, y que no digan Ya. que ese es tu lado femenino. O sea, es que ahí entran las personas o los hombres que cuidan a sus abuelas, a sus tíos, Claro. al vecino, a los, Claro. a los hijos, a la Claro, verdad. y- La capacidad de cuidado no es necesariamente de género femenino. Co- O sea, pero esa masculinidad es la que bueno. estamos hablando, ¿verdad? Claro, Claro. claro, pero entonces es lo que él acaba de decir, o sea, tenemos que hacer el trabajo de como sociedad desvincular ciertos roles. Claro, el que yo esté cuidando Por- no significa que yo soy por femenino. sexo. Sí, no, Claro. definitivamente. Ok. Claro. Entonces, Entonces nos falta el subordinado. ¿ok? La masculinidad subordinada, y quiero hacer una clarificación aquí, esto fue hecho en 2001. Ujú. Y Rafa Ramírez y yo, a pesar de que estaba todavía otro colega nuestro, Joe Toro, que trabajaba con el grupo GLBTT, cuando era GLBTT y no tenían las otras siglas. La cula ahí, la Entonces, las 3, las 4 sí, adicionales. bueno, pero recuérdate que se han ido sumando porque han ido diferenciándose y esas son masculinidades también. Quiero dejarlo De hecho, claro. hay una masculinidad queer. Bueno, pues las subordinadas son las que se vinculan a las personas que los demás piensan que no tienen la capacidad de ser hegemónicos. Padre de la iglesia. Un padre de iglesia. ¿ok? Bueno, pues no, es que la propia estructura no le permite a él exacerbar su masculinidad, ¿verdad? Está limitada. Está limitado. Aquí tú tienes personas que son que están dentro de grupos queer, grupos LGBT, etcétera y tal. Nosotros nos quedamos limitados en esta categorización porque estaba emergente y cada vez O aparecía. sea, aquí en el más. momento no estaba... No estaba tan madura como está ahora. Ok. Pero aquí entonces cabrían todas esas otras masculinidades que son divergentes a la masculinidad hegemónica y que se atreven como la masculinidad queer. Lo que pasa es que la gente, cuando habla de masculino, como se refieren al patrón hegemónico, a estas personas no las ven como masculinas, ¿ves? Porque tienen rasgos se han feminizado, pero no dejaron de ser hombres. Esto es una otra masculinidad. Y en esta que tú estás hablando de la masculinidad queer, ¿es que significa que yo dentro de la comunidad soy el ente masculino de una relación entre un hombre con otro hombre? No necesariamente. No, precisamente, oye, mi ignorancia, por eso te pregunto. sí. No necesariamente. Es simplemente que dentro de ser queer, yo asumo roles que se asocian con la masculinidad hegemónica, como decía Jan. Entonces,
dentro de ese grupo, independientemente de que yo tengo identidad en alternativa o identidad de género diferente, o fluida. Exacto. Hay unos rasgos que yo mantengo ¿verdad? Que me identificarían con un masculino hegemónico, un rol masculino hegemónico. Así que se da ese fluir entre los diferentes tipos de masculinidades, y entonces también tienes como dijimos ahorita, las de cuidado, que son las contestatarias, como ya menciona. También tienes masculinidades emocionales, donde son, de nuevo, varones que entonces entran en contacto con su mundo emocional, activan sus destrezas de poderse vincular con otros de maneras afectivas, positivas y adaptativas, y entonces los confunden la gente y dicen, pues está feminizado. Y no, y eso es un tipo de masculinidad también. Bueno, y eso es lo que pasa, que es toda una nueva teoría que surgió, que es la teoría queer, ¿verdad? Que es explicar desde esa perspectiva. Porque es aquella historia que nosotros conocemos en el campo de la conducta, que la capacidad de tú tener la condición de intentar pensar cómo está el otro, ¿verdad? Cómo se está sintiendo, es ponerse los zapatos del otro. Pues entonces yo creo que ellos entendieron que la teoría queer tenía mayor capacidad de explicar quiénes son estas personas, por qué son así y qué los caracteriza. ¿Ves? Entonces tú puedes tener una persona esta que es una persona poderosa, no hegemónica. Recuérdate que una mujer, en este caso trayéndolo a tono, una mujer es capaz de ser poderosa, pero no puede ser hegemónica porque ya no es el patrón de referencia. Entonces, es curioso, por ejemplo, que en uno de estos países nórdicos me parece que el primer ministro es homosexual y tiene compañero. Fíjate tú que allí la hegemonía cayó en un hombre que está considerado como subordinado, o un hombre que asume, ¿verdad?, que él es una persona gay y tiene su compañero, su marido. Y en ese sentido es bien interesante, porque me lo estoy colocando ahora mismo en pensamiento, ¿verdad? La figura de él le da un espacio a la mayor aceptación de las relaciones homosexuales vinculadas al poder. Que sea lo mismo que una mujer que sea lesbiana o que esté en estos grupos. ¿Qué ha sucedido en otros países? Pues eso ha sucedido en otros países, porque tenga su compañera y sea la figura hegemónica del país. Lo mismo me comentaba Rafa Ramírez, que pasaría es que en África, ¿quiénes son los hegemónicos? Pues son los hombres negros que tienen poder. Ajá, entonces, tú desde aquí, tú observas cómo se dan las noticias, y es una vergüenza, por ejemplo, que el presidente de Liberia, que fue una nación constituida por africanos que habían sido traídos a la esclavitud, se constituye, su idioma es el inglés, y vaya el presidente de los Estados Unidos y le diga al presidente de Liberia, que es un negro descendiente de los negros que habían sido capturados y llevados a Estados Unidos, que el idioma oficial del país es inglés, le dice, oye, qué bien tú hablas el inglés, te felicito. O sea, es un desconocimiento de este hombre que a un nivel de hegemonía con otro, pero que la hegemonía de él es un hombre negro. Y desde acá, desde su blanca hegemonía, ¿verdad?, lo menosprecia en el momento que él hace un comentario que parece ser una cosa favorable. Reconocer que habla bien inglés. Pues sí, tengo que hablar bien inglés, y este es mi país. Y es mi primer idioma. Quiero preguntarle a ambos, dentro de las crianzas, ¿verdad? Estamos hablando de las 5 masculinidades y la de queer ahora que le añadimos. ¿Cuán importante es entender estos conceptos cuando estamos criando, ¿verdad? En Puerto Rico la inmensa mayoría son mujeres que están criando, y están criando hombres, pero desconocen estos términos. ¿Cuán importante es tenerlo en ese proceso de crianza, de conocerlo, ¿verdad? Por este medio que estamos haciendo y provocando posiblemente esta conversación entre ellas mismas. Bueno, probablemente esta conversación no llegue a personas tan jóvenes como uno piensa, ¿verdad? Okay. Esta es mi impresión. Seguro. Pero en Puerto Rico ha habido una resistencia a trabajar el tema de género en las escuelas. Okay. Porque yo creo que las personas están mal informadas. Aquí no se le va a decir a la gente sino lo que significa eso que tú preguntas. Ese sería el inicio de la prevención de toda esta demanda que hay con relación a los crímenes de odio y a todas estas cosas vinculadas a género y a la masculinidad y violencia, que es otra cosa que tocaríamos en otro momento. Okay. ¿En qué sentido? Bueno, pues que lo que pasa es que cuando tú en la escuela no agarras esto por
por sus Los puntos, cuernos. por sus puntos importantes, cómo es que tú le dices a un niño y a una niña cómo se deben comportar, qué significa respeto, qué significa ser niño, qué significa ser niña, ¿verdad? ¿Cómo es que la relación entre los dos géneros es posible a un nivel de amabilidad? ¿Cómo es que yo puedo estar en desacuerdo contigo? ¿Cómo es que yo puedo dialogar? ¿Cómo es que yo no tengo que levantar la mano para hacerme entender? ¿Cómo es que un grupo de niños en la escuela, y tenemos un caso terrible entre nosotros, que es el caso del asesinato que hubo en una escuela en Ay Bonito, cómo es que los niños tienen la capacidad de dialogar para resolver un problema? Pero este caso, fíjate tú que aquí trae una madre cuya relación, ahora yo me atrevería a decir, es bastante tóxica, que incita a la niña a que haga el acto que hizo, ¿verdad? Entonces, yo el otro día en la televisión comentaba que eso era lo que más a mí me preocupaba haber constatado. Una madre instigando a una hija que haga un acto. Pero le añado esto, las otras amigas que ayudaron a aguantar, o sea, Bueno, no fue solamente la mamá dándole, ¿verdad? Alegadamente, dándole el arma para que la niña actuara, pero también había hubo otras niñas que entraron en este proceso. Hubo un grupo que la apoyó y la instigó a que ella lo hiciera. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos con el acceso a los medios de comunicación? Que la gente se siente importante estando en una situación de esa porque los demás lo fotografían y lo hacen en lo que yo llamo viral. Quiere decir que te vieron peleando. El día antes de yo ir al programa, horas antes de ir al programa, yo entré en TikTok y en otras vías y lo que mostraron fue mujeres agrediendo mujeres a puñetazo limpio. ¿Qué me dice eso a mí? Que te lo digo como criminólogo. Los criminólogos decían que en la medida en que las mujeres fuesen alcanzando un nivel de poder económico, político, como lo quieras poner, que los hombres, ellas estarían equidistantes a hacer lo mismo que los hombres hacen. Que es lo que estamos hablando de la pelea. Que es lo que estamos hablando ahora. Yo no estoy diciendo que eso ocurre en todas las sociedades, pero que está ocurriendo con mucha frecuencia. Y a mí como criminólogo, antes decían que la mujer era un apéndice del hombre, ahora yo veo que la mujer está actuando por sí sola, están actuando en grupo, se están sintiendo poderosas, sí, se fotografían, ¿verdad? El paradigma ha cambiado totalmente y eso es algo que nosotros tenemos que mirar y que tenemos que aceptar. O sea, el radicalismo que se ha venido gestando dentro del movimiento feminista, no solamente está invisibilizando lo que es la masculinidad, las masculinidades y sus diferentes tipos y el rol del varón en sociedad, sino que se ha alcanzado un nivel en el que nos queremos ver desde la misma óptica en términos del poder y en términos de la aplicación de conductas violentas que típicamente se asocian con el varón, asumiéndolas nosotras. Entonces, hemos creado un mal sentido de lo que es el empoderamiento, hemos creado un mal sentido de lo que es el poder hacer y como decía ya en el otro día, hace un ratito, esa palabra está masticada como un chicle, el empoderamiento. O sea, ¿qué es el empoderamiento y cómo incide en el desarrollo de las masculinidades que después las describen como tóxicas y cómo incide en la postura que asume una mujer donde entonces asume roles masculinos? A ver, en eso estamos. Y cuando hacía referencia a la masculinidad hegemónica hace un rato, que decías que era una quimera y que eran los menos, las mujeres están asumiendo ese espacio que queda y entonces, y yo sé que a lo mejor me caen cantazos, pero se está utilizando de mala manera. No se está necesariamente utilizando de la forma correcta, ni se está encauzando de la forma correcta. Esto está súper interesante. Esto está súper interesante. Doctor, le agradezco mucho su participación aquí. Sé que lo vamos a tener próximamente en otro programa. Bueno, el libro está disponible todavía. No, ese libro se consigue si se escribe esto se publicó en el centro, que es
El centro está en Nueva York. Ok. Pero lo ponemos dentro de la, ¿verdad? Dentro de los captions. Así que aquí abajo va a estar la información. Si necesita más información, vamos a compartir la Universidad de Nueva York. Ahí está, de la Universidad de Nueva York. Vamos a compartir información del doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Marilu. Gracias por estar. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima y gracias nuevamente.